Nosotros habíamos visto la ecuación de Schrödinger para la función técnica para la ecuación de Schrödinger, pero no habíamos, de ahí no habíamos podido como obtener una definición para la función de Green, ¿cierto? Entonces, una forma es en la que uno puede, digamos, motivar la definición de la función de Green es usando linear response theory. Esto es una teoría que la escribió un man que se llamaba Ryogo Kubo, obviamente japonés. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos acá? Nosotros básicamente que consideramos un sistema. Entonces, por ejemplo, este sistema de acá es un sistema que está gobernado por un hamiltoniano H sub 0, por ejemplo, ¿cierto? Y digamos que usted conoce exactamente los autovalores y los autovectores de ese hamiltoniano H sub 0, pero llega un momento en donde ese sistema que usted tiene ahí entonces comienza a interactuar con un campo externo que puede ser cualquier cosa. Ahora, ese campo externo se relaciona con el sistema mediante un hamiltoniano que nosotros típicamente, siguiendo la notación del Fushian-Han, vamos a llamar W. Realmente, Fushian-Han también sigue la notación de Q. Entonces, ahora, cuando nosotros entonces, en este caso, cuando ya tenemos la interacción que es W, ya no podemos determinar de manera exacta los autovalores de la interacción más el sistema, ¿cierto? Entonces, si usted digamos que aplica esto sobre el estado del sistema, digamos que esto es si en un tiempo usted ya no puede determinar exactamente los, eh, los autovalores de ese sistema, ¿cierto? Entonces, obviamente usted no sabe qué pasa con la energía del sistema una vez usted está interactuando con ese campo. Nosotros podemos escribir primero que todo la ecuación diferencial para el estado, que sería la derivada con respecto a t del estado psi, t. Pues básicamente que lo que nosotros tenemos acá es una ecuación de estado, pero en donde el Hamiltoniano es un Hamiltoniano que está compuesto por un Hamiltoniano de un sistema y un Hamiltoniano de una perturbación externa, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿cuál es uno de los trucos de cubo? Cubo dice que debe existir otro estado que evoluciona en el tiempo acorde con el hamiltoniano del sistema en ausencia de la perturbación, o sea que esto es aquí como un E a la menos I sobre H barra por H sub 0 por T. Esa combinación ahí entonces es lo que nosotros vamos a tomar como el estado del sistema, ¿cierto? El estado conjunto, perturbación, sistema. Si nosotros, por ejemplo, reemplazamos esta vaina, la reemplazamos acá, en esta ecuación que nosotros tenemos acá, ¿qué necesitamos nosotros? Básicamente, uy, se me faltó acá la T. Necesitamos esta derivada con respecto al tiempo. Entonces, nosotros sacamos esa derivada de este estado con respecto al tiempo. Pasa lo siguiente. Esto es igual a quién? A la derivada de este por este, ¿cierto? O sea, menos I sobre H barra por H sub 0, que multiplica a E a la menos I sobre H barra por H sub 0 T, ¿cierto? Obviamente por el estado. Ahora, más esa exponencial por la derivada del estado, más E a la menos I
h sub 0, h barra h sub 0 t por la derivada del estado, ese otro estado que tenemos ahí con respecto al tiempo. Ahora, si nosotros multiplicamos este chisme por IH barra, entonces, obviamente multiplicamos todo esto aquí, también esta parte la multiplicamos por IH barra, y esto aquí por IH barra. Entonces acá este H barra se va con este H barra, y este I con este menos I queda menos I al cuadrado da 1, de forma tal que IH barra derivada de sí con respecto al tiempo es básicamente igual a H sub 0 por E a la menos I sobre H barra H sub 0 t por el estado más IH barra E a la menos I sobre H barra H sub 0 t por la derivada del estado phi con respecto al tiempo. Entonces, cuando nosotros vamos a reemplazar este chisme acá, esto nos va a quedar de la siguiente forma. A ver, ¿cómo nos queda esto? Primero tenemos IH barra por la derivada, que es básicamente lo que acabamos de obtener acá. Entonces, IH barra derivada del estado sí igual a la suma del hamiltoniano del sistema más la perturbación por el estado. Entonces, cuando nosotros aplicamos lo que habíamos dicho, este de acá, este estado, digamos, auxiliar, ¿qué tenemos? Tenemos H sub 0 que multiplica a E a la menos I sobre H barra por H sub 0 por T por el estado phi, T más IH barra por E a la menos I sobre H barra H sub 0 T por phi, T. Esto es igual a ¿quién? Recuerden reemplazar este chisme de acá por E a la menos I sobre H barra H sub 0 T por el estado phi T. O sea que esto queda como H sub 0, este de acá por esta exponencial, E por H sub 0 T por el estado, ¿cierto? Phi T más W, escribamos esto abajo, para que le coloquemos todo, más W de T por E a la menos I sobre H barra por H sub 0 T por el estado. Listo. Bueno, entonces acá, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Podemos cancelar este término con este. Estos dos son iguales y están en los lados opuestos, ¿sí o no? Sí, señor. Sí, señor. Entonces ahí nos queda IH barra por E por el estado. Nos queda IH barra E a la menos I H barra por H sub 0 por T por el estado. El estado de acá que sería phi, T igual a W de T por E a la menos I sobre H barra por H sub 0 por T
por phi t. Ahora lo que vamos a hacer es que en ambos lados de esta ecuación vamos a multiplicar esto para quitarnos esta exponencial de acá. Lo multiplicamos por e a la i sobre h barra, que multiplica a h sub 0 por t. ¿Cierto? Entonces, aquí que obtenemos. Entonces multiplicamos esto por esto. Serían a ambos lados, ¿no? Exactamente, no, en ambos lados no, porque estos dos no conmutan. Ah, ok. Pero buen intento, Osman. Pareciera que sí, pero no. Entonces, uy, espera un momentico, ¿qué sucedió acá? Aquí me faltó la derivada con respecto al tiempo. Laura, ¿por qué no me dijo? Entonces, ¿esto cómo queda? Queda IH barra por la derivada de ese estado. Igual a E a la I sobre H barra H sub 0 por T por W de T por E a la menos I sobre H barra H sub 0 T por el estado phi, T. Ahora, esto, recuerden que cuando nosotros estamos en Heisenberg, entonces, aquí recordando Heisenberg. Profe, qué pena. ¿Por qué? ¿No conmutaría ahí la perturbación con el No, término? no, nosotros no sabemos si conmuta. Puede conmutar, pero puede no conmutar. Ah, O sea, nosotros asumimos, no, o sea, no podemos asumir que conmutan, por sí. eso lo colocamos así. No. En general, el conmutador entre H0 y W de T no conmuta. Yo les hice a ustedes en cuántica, cuando estábamos viendo en cuántica, les hice una demostración con spin, que suponemos una perturbación, ¿cierto? Que es el campo magnético multiplicado por el producto punto con el spin. Y la energía como tal depende del spin. Pero resulta que el campo magnético se multiplica con SX, SY y SZ. Y resulta que en el Hamiltoniano usted tiene SX, SY, SZ. Entonces, en el general, esos dos no conmutan, ¿cierto? Porque SX no conmuta con SY y viceversa, ¿sí o no? Sí, señor. Digamos que ese es el caso más emblemático, pero después nosotros vamos a hacer en el curso de maestría del otro semestre, vamos a hacer varios ejemplos con esto. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, en el tema de la conductividad, esto no conmuta, ¿cierto? Hay unos operadores ahí que son, digamos que bastante jodidos. Entonces, esos no conmutan. Bueno, vamos a recordar a Heisenberg. Cuando nosotros habíamos dicho que teníamos un operador A en la representación de Heisenberg, esto era E a la I sobre H barra por el hamiltoniano total del sistema por T por el operador escrito en la representación de Schrödinger en un tiempo estacionario por E a la menos I sobre H barra H T. O sea que esto de acá que nosotros tenemos se parece de alguna forma a Heisenberg, ¿cierto? Sí, señor. Lo que pasa es que no es con el hamiltoniano total, sino que es con quién. Es con el hamiltoniano total menos la perturbación, o sea, con H sub 0. Este tipo de representaciones que nosotros tenemos acá se llaman las representaciones de interacción, o sea que esto es W sub I de T. Esto está ¿en qué? Esto está en la imagen de la interacción. Entonces ustedes así recordarán que yo les había dicho en la clase pasada que teníamos tres imágenes. Imagen. La de Schrödinger, bueno, no sé cómo se pronuncia, la de Schrödinger. Heisenberg y la de Dirac. Sí.
La de Dirac es la misma imagen de la interacción, lo que pasa es que nadie la conoce como imagen de Dirac. Yo que soy un metiche. Entonces, pero muy poquita gente la conocía así. Y entonces digamos que esta es la imagen de Dirac o interacción. Entonces acá, por ejemplo, en esta primera, operador constante. Estado dependiente del tiempo, ¿cierto? En la segunda, estado constante. Operador dependiente del tiempo. En la tercera, estado dependiente del tiempo y operador también. O sea que en la imagen de Dirac, básicamente que lo que nosotros trabajamos son interacciones con un campo externo que hacen que tanto el estado como el operador dependan del tiempo. Es básicamente lo que nos traemos entre manos. Bueno, entonces uno se pregunta, bueno, ¿y cómo demonios puede hacer uno para relacionar esto con una función de Green? Entonces aquí es donde viene lo divertido. Esta ecuación entonces que nosotros tenemos acá, con el nuevo estado definido, queda como I h barra derivada del estado igual a la perturbación en la representación de la interacción multiplicada por el estado. Esta es como una ecuación para el estado, como una ecuación de Schrödinger para el estado, como las que obtuvimos nosotros en cuántica, más sin embargo, esto tiene aquí una pega, y es que ahí no está el hamiltoniano, sino que está una perturbación, pero en la imagen de la interacción. ¿Cierto? Entonces ahora nosotros vamos a definir esa interacción en términos como esa interacción es de hecho un hamiltoniano, ¿cierto? Y no que lo escribimos así, como W. Pues lo escribimos con W por una razón. Lo escribimos por W porque vamos a definiendo la perturbación. Vamos a definir la perturbación, por ejemplo, en este caso, que es simplemente W de T, no en la imagen de la interacción, sino simplemente W de T. Cómo evoluciona en el tiempo independiente de H sub 0. Esto es igual a un hamiltoniano H de T por E a la delta T, ¿cierto? Ahora tenemos que definir ese H. Definición de H de T. Básicamente que esto es 1 sobre el volumen del sistema, ¿cierto? Por la integral sobre todo el espacio de una función de susceptibilidad o de sensibilidad que voy a llamar f de RT por un operador, obviamente en el sistema. Entonces esto es lo que define la interacción con el sistema. Este operador de acá, que es simplemente BDR. O sea, es un operador que es independiente del tiempo, ¿cierto? Y este Hamiltoniano es un Hamiltoniano que cambia con el tiempo, un Hamiltoniano global porque este Hamiltoniano suma sobre todas las posiciones en el sistema, ¿cierto? Ahí está integrando sobre todas las posibles posiciones. Y está integrando, ponderando de este operador, lo pondera
con esta función de sensibilidad. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a determinar este chisme de acá en la imagen de la interacción. Por lo tanto, ese hamiltoniano en la imagen de la interacción, básicamente, ¿qué es? ¿Qué es lo que es un operador ahí? Eso. Entonces, cuando nosotros decimos que esto obviamente es E a la I sobre H barra por H sub 0 T por H de T por E a la menos I sobre H por H sub 0 por T. Nosotros básicamente queremos decir lo siguiente. Tenemos aquí la integral. Esto es 1 sobre el volumen por D3R por F de RT. Aquí entonces tenemos el operador BDR y aquí obviamente tenemos esos exponenciales que aparecen en la imagen de la interacción. Esto es E a la I sobre H barra H sub 0 T y por aquí desaparece E a la menos I sobre H barra H sub 0 T. Esa integral es con respecto a R, o sea que nosotros podemos introducir esos dos en la integral, o sea, este de acá lo podemos introducir, por ejemplo, acá. ¿Cierto? Entonces, ahora, lo que nosotros tenemos es que esto es igual a 1 sobre B integral sobre D3R de F RT por E a la I sobre H barra H sub 0 T BDR por E a la menos I sobre H barra H sub 0 y por lo tanto, esta parte de acá no es otra cosa que este operador, pero en la imagen de la interacción. ¿Sí o no? Sí, señor. O sea, que esto, chicos, espero que estén poniendo mucha atención. Este es uno de los temas más importantes que existe en física, el que les estoy explicando. Y tiene un rango de aplicabilidad impresionante. Lo aplican hasta para hacer que los elefantes vuelen. Tiene una limitación muy fuerte y es la linealidad. Pero igual uno en un experimento puede controlar, digamos, las respuestas de forma tal que se den de forma lineal y puede aplicar ampliamente esta teoría que estamos derivando. Eso significa que entonces W en la interacción, en la imagen de interacción, no es otra cosa que 1 sobre B por la integral sobre 3R por la función de sensibilidad por el operador en la imagen de la interacción por E a la delta T, que es ese factor adiabático que estamos introduciendo. Ya ahorita les voy a mostrar por qué. Hay una cosa que yo este semestre no les voy a enseñar, es que no les voy a enseñar a calcular la respuesta, la función respuesta lineal en términos de omega. Eso es un enredo, pero terrible. Nos vamos a pegar una enredada, pero mejor dicho, no, ni siquiera sé si me cabe en el tablero, como me pasó hoy con la clase de mecánica estadística. Entonces, pero en el próximo semestre sí lo vamos a hacer, cuando estemos viendo fluctuaciones en mecánica estadística avanzada, para que ustedes puedan calcular algunos sistemas con fluctuaciones. Vamos a comenzar con clásicos y después con cuánticos. Eso se basa en esta teoría que tenemos acá. Cuando nosotros tenemos ya esto acá, digamos, bien determinado, ahora vamos a pensar un segundo en esta ecuación. Ecuación de Schrödinger
para phi, t. Bueno, entonces básicamente lo que nosotros tenemos por acá es lo siguiente. Tenemos que IH barra por la derivada del estado con respecto al tiempo era igual a entonces la interacción en la imagen de Dirac multiplicado por el condenado estado. Básicamente, aquí lo que nosotros tenemos es una ecuación de esta forma y ustedes me van a decir si reconocen la solución. Vamos a tener una ecuación de la forma derivada del estado con respecto al tiempo menos, o más bien, sí, menos 1 sobre IH barra por W la imagen de la interacción por el estado. Eso quedó muy apeñuscado ahí, ¿cierto? Poquito. Cogamos esta ecuación y la vamos a escribir así en la otra página. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que, a ver, la derivada con respecto al tiempo del estado es igual, o más bien no, menos 1 sobre IH barra por la interacción o la perturbación en la imagen de la interacción por el estado es igual a 0. Esta es una ecuación que yo les enseñé a resolver en el curso con funciones de Green. Esto se resuelve a través de una cosa que llaman la exponencial de la matriz, ¿cierto? Ahora, principalmente, nosotros si conocemos la solución, por ejemplo, en t igual a menos infinito, entonces básicamente queremos construir iterativamente unas soluciones acá. Este es el principio de la teoría perturbativa dependiente del tiempo. Listo. Entonces, Laura, yo a usted no le he enviado lo de la exposición, ¿cierto? Sí, señor, cierto. No, no me la vio todavía. Ay, Dios mío, Diosman, y no le he subido los videos de banda, ¿cierto? No, señor. Bueno, entonces mañana me pongo a hacer eso cuando acabe la clase, ¿listo? Sí, señor. Listo, pues. ¿Y lo mío? Ah, verdad. Usted podrá. Lo suyo es lo del paper. ¿Y qué otra cosa? Lo del... No, lo del PP. No, no, no. Lo de mi exposición. No, usted lo que tiene que hacer es, ¿ya entendió las matemáticas o no? La verdad, yo traté de desglosarla bastantico ese día. Entonces haga una presentación en PowerPoint con todas las cosas o en LaTeX. Yo Para PowerPoint que no lo esconda- utilizo, SAPE. No, no. No. Muy bien, Ay, ¿qué haremos excelente. ahora? ¿Yo qué culpa? Yo no uso ni Word. No, yo menos. Yo uso Word para mandarle las cartas a Laura Viviana. Para que. Laura, ¿usted ya vio la carta o no? Sí, sí, señor, el lunes la envié. ¿Y qué le dijeron? Hasta el momento no me han dicho nada, profe, no me han contestado nada. Ah, bueno. Tan pronto me digan algo, profe, yo le reenvío. Listo. Muchas gracias. No, usted. Profesora Ojitos. No, usted, profe, muchas gracias. Entonces, Jessy, hago una presentación en látex con eso. Vale. Y mire a ver cómo, por ejemplo, en Python, usted podría hacer ese dibujo, por ejemplo, del grafeno, ¿sí o no? Mire a ver cómo Vale. trata de hacer esos vectores. Eso en Python sale facilito. Yo donde nunca puedo hacer eso bien fue en MATLAB. Nunca entendí por qué en MATLAB digo esos vectores, pero yo mal. No sé por qué. Pero bueno. Entonces Vale. acá, ustedes podrían reconocer la respuesta de esto al menor orden de todos,
¿cierto? Entonces esto tiene realmente una solución iterativa. Es que yo les voy a explicar, por ejemplo. Al orden más bajo, usted puede asumir que una respuesta válida para esta ecuación, digamos al orden cero, es simplemente el estado evaluado en menos infinito. Obviamente eso es una puñetera respuesta, ¿sí o no? Pero no es una respuesta que a nosotros nos sirva porque en menos infinito no hay interacción. Entonces uno construye esto, la respuesta a primer orden, como la suma de la respuesta de orden cero más 1 sobre IH barra por la integral entre menos infinito y t de W sub I de tau, ¿cierto? Por el estado en menos infinito por de tau. Entonces ahí nosotros ya comenzamos a ver, digamos que una lógica, que es lo que yo les voy a enseñar el semestre entrante. El semestre entrante yo les voy a explicar que usted puede comenzar a construir esto. Por ejemplo, a segundo orden, ¿usted qué hace? Usted simplemente reemplaza lo que tiene a primer orden acá, ¿cierto? Usted comienza ahí ya a construir una integral de manera iterativa, ¿sí o no? Entonces, acá le van a quedar dos integrales desde menos infinito. Aquí a t', por ejemplo, y aquí a t. De tau prima, ¿cierto? Entonces, perdón, la primera integral, a ver, la primera integral con respecto a tau, queda todo en términos de tau, de t', ¿cierto? Entonces, la primera integral es de tau. Y después entonces, usted tiene que integrar con respecto a t' para que le dé los valores en t. Entonces es como así. Y acá una cosa. Nosotros, como esto se llama respuesta lineal, digamos que la lógica sería que solamente vamos a utilizar la aproximación de primer orden, ¿sí o no? O sea, esta de acá. Entonces, para poder solucionar esto, necesitamos ese estado, lo necesitamos conocer. Ahora, ¿por qué no necesita conocer un estado? Porque necesita saber cuando va a calcular un observable en qué estado está en el sistema, ¿sí o no? No es lo mismo si a uno le pegan una cachetada cuando uno viene de que el jefe le diga que lo va a cambiar a uno por cualquiera, ¿sí o no? Que si le pegan a uno una cachetada después de que uno recibe un sueldo. No están dos estados diferentes a que la respuesta es distinta. Usted está en un estado, un kit de berraquera y un kit de absoluta felicidad cuando le han pagado el sueldo, ¿sí o no? Son dos estados diferentes. Usted cualquier cosa que mida en esos dos estados va a tener respuestas distintas. Hablando de berraquera, Osman, no han consignado la liquidación todavía. No, profe, todos estamos en las mismas. Mejor dicho, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Nosotros vamos a calcular observables con esto. Entonces, evaluación de observables. La evaluación de observables, básicamente el valor esperado, por ejemplo, de un operador A, un operador que está dentro de ese sistema, pues básicamente es quién. Es igual a primer orden. Entonces es el valor esperado de A, pero en el estado sí del sistema, ¿cierto? Vamos a utilizar una representación de primer orden para eso. Y vamos a expresar a este estado en términos, obviamente, del estado phi de t, ¿cierto? Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda como
Este ket de acá, entonces es E a la menos I sobre H barra por H sub 0 T por phi, T a primer orden. Y este de acá es a primer orden, el bra de phi, T por E a la I sobre H barra H0 T. Y acá entonces va este de acá. Supongamos que en general simplemente depende de la posición, ¿cierto? Por lo tanto, lo que nosotros tenemos acá es que en este caso acá vamos a tener a sub I en la imagen de la interacción, ¿cierto? Entonces esto es, por ejemplo, igual a el bra de primer orden. Aquí el ket de primer orden. Y aquí este operador A en la imagen de la interacción. ¿Cierto? ¿Hasta ahí claro o no? Sí, señor. Ahora lo que nosotros tenemos el ket de primer orden. El bra simplemente es esto mismo, pero cambiamos ahí por menos i, ¿cierto? O sea que entonces, ¿cómo nos queda esto acá? Nos quedaría la siguiente forma. ¿Quién es el bra? El bra es phi, pero en menos infinito, menos 1 sobre IH barra, ¿cierto? Por la integral entre menos infinito y t de el bra de phi, menos infinito por W sub I de tau por de tau. ¿Sí o no? Sí, señor. Entonces, esto obviamente es el bra. Acá lo multiplico por A en la imagen de la interacción de R, T. Y acá lo multiplicamos por el ket de phi, T a primer orden, que es simplemente phi, menos infinito más 1 sobre IH barra integral de 0 a t, o de menos infinito más bien a t, de W sub I de tau por el ket de phi, menos infinito por de tau. Entonces, obviamente esto se ve un poquito enredado, pero esto no es tan enredado. Ya van a ver que no. Básicamente, lo que yo puedo hacer acá es que voy a sacar este como factor común. Primero que todo, y este también como factor común. Para que uno no se enrede la vida, pues digamos que tan maravillosamente ahí, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda así, esto queda el bra de phi en menos infinito multiplicado por 1, por el factor común, menos 1 sobre IH barra. Integral de menos infinito a t de W sub I de tau por de tau. ¿Cierto? Esto por A sub I de RT. Y esto por 1, a ver si me cabe, más 1 sobre IH barra integral de 0, perdón, de menos infinito a t, de W sub I de tau, esto todo multiplicado por el ket entre de phi en menos infinito. Hasta ahí la cosa va como bien, ¿sí o no? Sí, señor. Ahora, entonces pónganle mucho cuidado a esto. Esto tiene, aquí como nosotros tenemos esto tiene 4 contribuciones y nosotros tenemos que analizar las 4 contribuciones muy bien para saber si podemos despreciar alguna. Entonces vamos con esta, vean. Esto es 1 por A, por 1 da A, ¿sí o no? O sea que la primera contribución es el valor esperado entre phi en menos infinito, el bra
de phi en menos infinito y el ket de phi en menos infinito de A sub I. Coloquemos eso. Ahora, este valor, este número que yo estoy calculando ahí, quizás no tiene mucho sentido, pues, ¿cierto? Entonces, y no tiene mucho sentido por el hecho de que en menos infinito, como no hay perturbación, no hay necesidad de expresar esto en la imagen de la interacción, ¿cierto? Entonces, ninguna necesidad. Usted muy bien podría decir que esto es igual cuando usted digamos que resuelve o escribe A sub I de R, T en términos de las exponenciales. Usted podría ver claramente que esto de acá es igual a psi de menos infinito a de R, psi de menos infinito. ¿Sí o no? Sería exactamente lo mismo. Cuando usted expresa esto, usted sabiendo obviamente que psi en menos infinito es igual a E a la menos I sobre H barra H sub 0 T, cuando T tiende a infinito, por phi, menos infinito. ¿Sí? Cuando usted analiza eso, te da cuenta de eso. Y lo importante es saber que este valor esperado que nosotros acá no contiene una información importante sobre la perturbación, porque está evaluado en un estado del sistema cuando no había perturbación, ¿cierto? O sea, un estado del sistema donde conocen exactamente los autovalores del Hamiltoniano. Entonces, esa es más o menos como la moraleja, ¿cierto? Ahora, vamos a seguir. A pesar de que me está esperando un sándwich. Segundo, tercero. No, un sándwich de mantequilla de maní, nada de Subway. No puedo volver a comer Subway. La próxima No, vez que pues me, súper. la próxima vez que me coma un Subway, yo creo que mejor dicho toco las puertas de San Pedro, pero bueno. No, pues no, sobre todo que la mantequilla de maní es tan saludable. No, que no. ¿Qué hubo, Osman? ¿Qué pasa con la bioquímica? Es muy saludable, la mantequilla de maní. La verdad es que sí. Sí, Osman, es Trae saludable, muchos carbohidratos, engordan. pero tiene mucha fibra. Es preferible usted comer mantequilla de maní que comer mantequilla de vaca. Pues, Gracias Sobre por el dato, no lo sabía. Sobre todo es preferible comer mantequilla de maní que Subway. Eso sí, se lo puedo garantizar. Es que el Subway con toda esa salsa es tremendo veneno. Pero es demasiado bueno ese Subway, ¿sí o no? Cuando me alivie, vamos por ahí y nos zampamos unos 5 Subways. Cada uno 5. El Opa, queda departamento de con física, hambre. el departamento de física invita. Entonces, ahora observemos esta contribución. Vale, cuidado. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a coger y vamos a mirar lo siguiente. Si yo, por ejemplo, ahora, entonces yo voy a multiplicar este por este de acá, por este 1. Esa es una contribución, ¿cierto? Entonces esto me da como, me da menos I sobre H barra, perdón, menos 1 sobre IH barra por la integral entre menos infinito y T del producto de W sub I de tau por A sub I R, T por de tau. ¿Sí o no? Ahora, otra contribución que yo voy a tener es multiplicar este 1 de acá por este de acá por este de acá, ¿cierto? Entonces ahí me da más 1 sobre IH barra por la integral entre menos infinito y T de ahora quien A sub I va primero de RT por W sub I de tau por de tau. ¿Estamos? sí, señor.
Ahora, la otra contribución que nos falta es la que vamos a despreciar, ¿cierto? Entonces, esta, por esta de acá no la vamos a tomar porque es una contribución de segundo orden en de tau. Entonces decimos esto más términos de orden 2 en de tau. Listo. Hasta ahí todo va como en orden, ¿sí o no? Sí, señor. Ya vamos a acabar, no se preocupen. Entonces, ahora yo voy a cambiar los signos acá. Voy a decir que voy a subir la I. Eso como queda positivo I sobre H barra. Y esta vaina de acá queda negativa. Entonces, menos I sobre H barra. Listo. Bueno. Entonces, bueno, esencialmente, en esta parte, lo que yo quiero hacer es lo siguiente. Póngale cuidado. Yo voy a decir que esto es menos I sobre H barra. Y voy a factorizar, voy a introducir esto en una sola integral. Entonces, esto básicamente es igual a quién. Este valor esperado de acá que yo tengo en amarillo, de ahora en adelante, simplemente lo voy a llamar el valor esperado de A sub 0. Porque es el valor esperado en donde la perturbación no tiene ninguna injerencia sobre el sistema. Conocemos exactamente los autovalores del Hamiltoniano, por lo tanto, ese valor esperado lo podemos calcular de manera exacta. Pero lo que nosotros queremos cuando aplicamos una perturbación, no solamente saber qué pasa con la dinámica de los operadores, sino saber cuál es la fluctuación de la dinámica de los operadores con respecto a los valores conocidos en t igual a menos infinito cuando no había perturbación. Eso realmente es lo que nosotros queremos hacer. Entonces como lo que nosotros estamos calculando, es este valor esperado, entonces lo podemos pasar para el otro lado. Este de acá lo pasamos para el lado izquierdo y escribimos esto. Decimos que el valor esperado de A en R, T, que esto es debido obviamente a la perturbación menos el valor esperado en A sub 0. Esto lo vamos a conocer a partir de ahora como delta de A de R, T. Y esta va a ser la respuesta de mi sistema. Yo lo voy a conocer como la respuesta. ¿Por qué voy a hacer esto? Yo voy a hacer esto porque yo quiero comenzar a construir una teoría que se parezca lo suficiente a la teoría de la respuesta que nosotros teníamos en electrodinámica, donde la excitación eran las densidades y la respuesta eran los potenciales, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué quiero hacer yo eso? Porque quiero saber si yo, digamos, pienso de formas análogas a las que pensaba en electrodinámica, ¿cierto? Entonces yo decía, yo en electrodinámica pensaba de esta y esta forma, a ver si encuentro un elemento, una estructura, en este caso que se parezca a la función de Green. A ver qué es, ¿cierto? Entonces, básicamente, de acá, entonces yo puedo decir que delta A de RT es igual a unos términos de orden 2 en de tau más que, o más bien menos I sobre H barra, ¿cierto? Menos I sobre H barra. Integral de menos infinito a t de A sub I de RT W sub I de tau menos W sub I de tau A sub I de RT.
todo esto por diferencial de tau. Ahí vamos bien, ¿cierto? Sí, señor. Ahora ya vamos a acabar este chisme. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Laura, ¿esto qué es? ¿Es una resta? Sí, El conmutador. Sí, conmutador, el sí. conmutador. Gracias, Laura. Pero bien, WT. Ah, ya me quedaron a pegar los signos. Por lo tanto, esto es aproximadamente igual, aparte de esos términos de orden superior en T, a menos I sobre H barra por la integral entre menos infinito y T del conmutador entre A sub I de RT y W sub I tau por diferencial de tau, ¿cierto? Entonces, yo soy mucho animal, pero bueno. Aquí me faltó, en este punto, me traje el bra y el ket, pero bueno. Entonces, esto aquí es un bra, esto es un ket, esto es un bra y esto es un ket, ¿sí o no? Entonces, acá obviamente va el bra, acá va el ket, acaba el bra y acaba el ket. Entonces, lo importante, uno lo puede dejar así, no tiene que especificar f, phi, menos infinito. Lo importante que es uno saber dónde está calculando eso. Lo está calculando sobre quién, sobre el sistema en ausencia de perturbación, ¿sí o no? Este de acá que nosotros tenemos, que yo acabé de escribir ahí, A sub I de R, T, W sub I de tau. Esto lo estoy calculando en este ket, perdón, en este bra. Listo. Eso significa que sea lo que sea esto yo lo estoy calculando en este estado cuando la perturbación no tenía injerencia, en este estado de acá. En eso se basa la teoría perturbativa. La teoría perturbativa, dependiente del tiempo o independiente del tiempo, construye una serie, en este caso es una serie con integrales, construye una serie de forma tal que usted comienza a agregar correcciones de primero, segundo, tercer orden, cuarto orden, a partir del conocimiento que usted tiene del sistema en ausencia de la perturbación. Eso es lo que hace la teoría perturbativa. Listo. Entonces, y aquí esto simplemente a primer orden es esta integral de acá. Por ejemplo, Laura, en una de las tareas, si terminamos trabajando juntos, una de las tareas que yo tengo, Laura, es que usted, por ejemplo, de acá puede ver fácilmente y a primer orden, usted puede determinar, por ejemplo, si la media, si esta media fuera cero, usted puede determinar este valor esperado en presencia de W sub I. Usted puede determinar el efecto de este W sub I sobre este valor esperado calculando esta integral. ¿Sí o no? Y si a usted, por ejemplo, usted dice, a mí no me sirve el primer orden, entonces usted puede hacer esto a más órdenes también. Simplemente no calcula ese valor esperado con este head de phi, t super 1, si lo calcula No, con este súper head bien. phi, t super 2, ¿cierto? Entonces ahí, digamos que usted va comenzando a encontrar el orden de lo que usted necesita. Entonces,
Listo. Aquí esencialmente entonces lo que nosotros tenemos es esto. Y ahora podemos escribir, veamos esto de una forma más compacta. Delta A de RT es básicamente es igual a menos I sobre H barra, ¿cierto? Integral entre menos infinito y t del valor esperado del conmutador entre A sub I de RT y B sub I de B sub I, W sub I de tau. Entonces, ahora vamos a nosotros ya sabíamos que era W sub I, porque ahorita lo calculamos. Véalo acá, ¿cierto? Entonces vamos a reemplazar esto. ¿Y cómo nos queda? Nos queda esto menos I sobre H barra, integral entre menos infinito y t, valor esperado de A sub I de R, T. Y entonces esta perturbación es 1 sobre B, ¿cierto? Entonces coloquemos el factor adiabático ahí. Esto es E a la delta T. Abro es tau, porque ahí estamos hablando de eso en tau. Entonces esto sería, como aquí ya estamos evaluando esto en R, entonces esta integral que voy a escribir acá, la voy a escribir sobre D3R', porque aquí ya tenemos un R, ¿cierto? Entonces esto es ¿quién? Esto es F de R', tau por B sub I de R', tau. Aquí cierro el conmutador y cierro el valor esperado y todo esto diferencial de tau, ¿cierto? Entonces ahora, ¿qué puedo yo sacar de ahí? Ese E a la delta tau lo tengo que dejar ahí, ¿cierto? Lo que puedo sacar es esta integral con respecto a D3R, entonces esto me queda menos I sobre H barra, integral entre menos infinito y t, de d tau, integral de D3R' sobre el volumen. Esa es una típica, ¿cierto? Y acá, ¿qué tenemos? Entonces tenemos el valor esperado del conmutador entre A sub I de R, T y B sub I de R', tau. ¿Qué más podemos colocar acá? ¿Qué nos falta? Y aquí multiplicado por F de R', tau por E a la delta tau. Listo. Ahora, ¿qué nos falta acá como para cerrar con broche de oro? Este T, Osman, ¿usted este T lo podría convertir en más infinito o no? ¿Usted qué opina? Pero para convertirlo en más infinito hay que cambiar la función, ¿no? No, se puede hacer otra cosa. ¿Qué opinan ustedes? A ver. Para convertirlo en más infinito. Tendríamos que sacar otra integral. Eso se hace con la propiedad de la integral donde uno toma M2 infinito a más de a hasta infinito y eso básicamente si son simétricas se multiplica por 2, si no estoy mal, por un medio, algo así. No me acuerdo. Oiga, este casi que resuelve el problema de las guerras en un minuto. Y ahí sale por otra integral de menos Mejor infinito a dicho, 0, bueno, a t, y de t a infinito, ¿no? que no se lo vayan a llevar los de las Naciones Unidas porque, mejor dicho, no lo vuelvan a traer. Entonces, Yesid, ¿quiere que le diga una cosa? Usted me acaba Estoy de dar loco. una idea. No, usted me dio una idea que yo nunca había tenido. Usted tiene razón en una cosa y Osman también. Usted integra de menos infinito a t
y después de t a más infinito. Y usted lo que tiene que garantizar es que la integral de t a más infinito es 0. Breve la Eso vuelta. sería, eso sería para que no alterara la función, ¿cierto? Sí, o sea que de t a más infinito, no importa si usted lo calcula hasta más infinito, porque de t a más infinito todo vale 0. ¿Sí me entiende? Es- exacto. ¿Cómo hacemos nosotros para que eso pase? Eso es muy sencillo, ponle cuidado. Si usted garantiza, Osman, que cuando usted está integrando esto, tau, a ver, en esta integral, ¿usted qué es lo que sabe de esta integral? Usted sabe de esta integral que tau, que es la variable de integración, va entre menos infinito y t, por lo tanto, eh, mm, t siempre es mayor que tau, ¿cierto? Siempre. Entonces yo puedo escribir esto, póngale cuidado, yo puedo escribir que teta de t menos tau, esto garantiza que t siempre es mayor que tau. Ahora, si yo integrara esto, por ejemplo, de tau entre menos infinito y más infinito, de teta de t menos tau, yo puedo partir esto así. Esto es la integral entre menos infinito y t sobre de tau de teta de t menos tau, más la integral entre, esta idea me la dio Osman y Yesid, yo nunca había pensado en explicar esto así. Es mucho más sencillo. D de tau entre teta de t menos tau. Ahora, para cuidar una cosa, chicos. Esta integral que yo tengo acá abajo, en esta integral, como t es el límite inferior de la integral de tau, siempre es mayor que t. ¿Sí o no? Sí, señor. Por lo tanto, como tau es mayor que t, este teta aquí siempre es 0. O sea que cuando usted multiplica algo por esto, usted se garantiza que la integral de algo por teta de t menos tau entre menos infinito y más infinito es lo mismo que la integral de teta de t menos tau, por eso mismo entre menos infinito y t. O sea que lo que hay que hacer para cambiar eso por infinito es multiplicar esto adentro por teta de t menos tau. ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, señor. Por lo tanto, Aquí va a ser. De T hasta infinito van a ser. Sí. esto nos va a dar así. Opa. ¿Estoy compartiendo pantalla o no? Sí, señor. Entonces, esto básicamente, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que entonces delta A dr sería igual a ¿quién? A la integral entre menos infinito y más infinito sobre d3r' dividido v. Esa ya la teníamos. Ahora la que ya tenemos es la integral entre menos infinito y más infinito del diferencial de tau, ¿cierto? ¿Por quién? Aquí multiplicamos por menos i sobre h barra, antes lo teníamos afuera, ahora lo metimos adentro. Esto es teta de t menos tau. Esto aquí es un valor esperado del conmutador de a sub i de r de t con b sub i de r' tau. ¿Cierto? Cerramos aquí esto. Y esto lo multiplicamos por la función de susceptibilidad por este chisme de acá. Por f de r', tau, por e a la delta tau. Este e a la delta tau nosotros vamos a ver después que lo que está haciendo ahí
es lo que hacía en la función de Green retardada en el caso de la ecuación de onda, la transformación de continuación analítica. Cuando usted saca una transformada de Fourier de esto, básicamente lo que usted garantiza es que este delta pequeño son los desplazamientos sobre el eje real que nosotros teníamos en el caso de la función de Green. ¿Se acuerdan que teníamos dos contornos así? Que estaban aquí desplazados una distancia sobre el eje real. Que nosotros reemplazamos eso para que esos contornos, digamos, abrazaran los polos que nosotros habíamos transformado hacia el eje imaginario, la transformación analítica, ¿de acuerdo? Sí, señor. Eso es lo que ese delta hacía, y ese delta, cuando uno transforma esto en Fourier, le queda como omega menos omega prima más i delta, por este delta de acá. Y este i delta acá es lo que garantiza la causalidad. Entonces, ese delta ya es muy importante. Es importante en el tiempo porque hace que, digamos, que la excitación, lo que está excitando el sistema cuántico, lo haga diabáticamente muy lentamente, ¿cierto? Sino, no de inmediato, sino lentamente. Además de eso, garantiza la causalidad. Esto nosotros, bueno, ya voy. Demos esto así por un momentico. Esta parte de acá, chicos, tiene teta de t menos tau. O sea que en este caso tau nunca puede ser mayor que t. ¿Sí o no? ¿Eso qué significa? El tiempo tau es el tiempo donde, vea, yo estoy excitando con este B, que es el operador asociado a la perturbación, yo estoy excitando en el tiempo tau. Y estoy midiendo en el tiempo t. O sea que esto de acá también es una garantía de causalidad, ¿sí o no? Sí, señor. Por lo tanto, yo creo conveniente, bueno, yo no, porque yo no hice esto, definir que esto que nosotros tenemos acá entre manos no es otra cosa que una función de Green entre A y B, que se puede demostrar que para el caso en el que no hayan interacciones, digamos que sean violativas de alguna simetría, esto depende de R menos R' y de T menos tau. Y por la causalidad que tiene esto, por este teta de T menos tau, decimos que esto es una función de Green retardada. De acá, nosotros decimos que entonces este delta A de R, T se puede expresar como la doble convolución sobre D3R' dividido V integral entre menos infinito y más infinito, integral entre menos infinito y más infinito, de tau, de G sub AB retardada de R menos R', T menos tau, por F de R', tau, por E a la delta tau. Esto es lo que nosotros tenemos acá. Es exactamente lo que nosotros teníamos en teoría clásica de sistemas cuando estábamos solucionando la ecuación para los potenciales. Esta de acá es como la excitación. Esta acá es la respuesta al impulso, que es la función de Green, ¿cierto? Y esta es la respuesta a esa excitación. Entonces, por lo tanto, lo que nosotros hemos hecho acá, hemos compuesto una teoría de respuesta, pero ahora en mecánica cuántica primer orden. ¿Sí o no? Cojonudo. De acá nosotros vemos que una definición apropiada para la función de Green retardada de R menos R', T menos T', es menos I sobre H barra teta de T menos tau por el valor esperado de A sub I de RT, B sub I de R' tau, y esto tiene un conmutador ahí, ¿cierto? En el caso tal, yo escribo esto acá, como esta es la expresión final de la clase, tratemos de escribirla menos visajosamente. Función de Green, que determina B cómo afecta a
retardada evaluada en R' y en T menos tau, es igual a menos I sobre H barra por teta de T menos tau. Ahora sí, por ese valor esperado de este conmutador entre esos dos operadores. Entonces, digamos que no es muy fácil demostrar que esto en condiciones en las que no se haya roto ninguna simetría depende de R menos R'. Es supremamente sencillo. Y de T menos tau. Entonces ya tenemos una definición funcional para la función de Green en teoría de campos en mecánica cuántica, ¿cierto? Lo que nosotros vamos a hacer entonces en la próxima clase es que vamos a darle uso a eso para llegar a una expresión para la densidad de estados, que es lo que hemos estado persiguiendo todas estas semanas. Estamos persiguiendo demostrar que la densidad de estados A de omega se puede escribir como menos 1 sobre pi. Esto es en equilibrio por la parte imaginaria de la función de Green retardada de omega. Obviamente, para nosotros hacer eso, entonces, ¿qué hay que hacer acá? Hay que expresar esto en términos de una transformada de Fourier. O sea, hay que hallar el G de K, omega, ¿cierto? Entonces, nosotros en la próxima clase queremos demostrar que esto es posible, ¿cierto? Entonces, y por eso es que ya en la próxima clase les voy a adelantar este pedacito para que lo comiencen a pensar. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un material, tenemos acá un material, por ejemplo, este material cuadrado, en donde en cada uno de los puntos de red, estos puntos de red son susceptibles de usted crear ahí o destruir un electrón, ¿cierto? Eso significa que usted puede destruir un electrón. Si esta es la posición I, por ejemplo, si usted aplica CI acá, destruye un electrón. Digamos que esta es la posición J. Si usted aplica aquí CJ daga, crea un electrón. Entonces, básicamente, que lo que dice la función de Green, esta forma que nosotros obtuvimos acá también la podemos extender al caso en el que sean fermiones para que calculemos el anticonmutador, ¿cierto? No conmutador, sino anticonmutador. Así, con la definición que nosotros vamos a continuar la próxima clase para la función de Green, es que no vamos a considerar que los electrones pueden estar en cualquier posición R y R', sino que están en posiciones fijas sobre esta red y por lo tanto definimos la función de Green en términos no de R menos R', sino en términos de variables discretas I y J que representan los puntos de red donde se puede crear y destruir un electrón, de forma tal que esta función de Green retardada, básicamente que me va a medir cuál es la amplitud de probabilidad para yo observar un electrón, por ejemplo, en J, dado que lo destruye en I, ¿cierto? Es como un propagador. Es un concepto. Eso es lo que vamos a comenzar, digamos que nosotros a manejar con funciones de Green a partir de ahora. Vamos a comenzar a manejar el concepto de las funciones de Green como un propagador. Entonces, esto es G retarded de I, J, evaluado en T, T', siendo que usted, por ejemplo, puede destruir esto en T y puede crear esto en T', o al revés, como usted le dé la gana, ¿cierto? Entonces, esto es igual a menos I sobre H barra por teta de T menos T' por el valor esperado del anticonmutador entre C sub I de T y C sub J daga de T'. Así es como nosotros vamos a definir la función de Green y obviamente esta definición de función de Green la podemos motivar a partir de esta función de Green que obtenemos de la respuesta lineal de Q. ¿Estamos de acuerdo o no?
Sí, señor. Entonces, nos queda ya ahora sí la próxima clase. Por fin llegamos a la densidad de estados. Para que podamos comenzar con la interacción electrón-fonón. Entonces, bueno, chicos, entonces nos queda pendiente una cosa. Por favor,